¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días. Aquí estamos desde Paracas en la edición... Buenos días. Acá estamos desde Paracas en la edición número 57 de CAE y tenemos como entrevistado para la sección política o la entrevista política esta mañana a Diego Macera. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenos días. Que es gerente general del IPE, el Instituto Peruano de Economía, y economista él mismo, por supuesto, también, y que está de panelista en tres eventos o tres exposiciones entre hoy y mañana aquí en CAE, ¿cierto? Sí, correcto. Voy a estar en la de con Guayo Paredes, de Petroperú, hoy día al mediodía, y luego mañana en las sesiones políticas, justo al finalizar el evento antes del presidente. Muy bien. Diego, además de digamos, participar del evento CAE, publica periódicamente en El Comercio una columna, y la última que publicaste, Diego, que se llama Las historias que nos contamos, es una reflexión sobre cómo los humanos conectamos más con las emociones que con los datos estadísticos, y esto viene a cuento a propósito de lo que está ocurriendo en Latinoamérica, con las protestas, y también con los discursos que están teniendo vigencia aquí en el Perú, a propósito de que lo que está en crisis es el modelo, que en fin la gente está indignada específicamente por la desigualdad y por problemas con la salud, con la educación, con el transporte. Y tú dices, bueno, vamos a revisar qué cosa es lo que pasa en Chile, y dices, bueno, las estadísticas, esta idea, es decir, Chile es un país con bastantes menos problemas que los otros países. De la región, que menos. Entonces dices, lo que se ha impuesto aquí es una narrativa, aquí gana la discusión el que establece una lógica que parece verosímil, describe un monstruo a la medida de las pesadillas de cada quien, crea un hombre de paja, y entonces todos vamos contra ese hombre de paja. Escuchando ayer los discursos de inauguración aquí en el CAE, parecería que esa narrativa también ha echado raíces, no solamente en el Perú, sino en el CAE mismo. ¿Has tenido esa impresión o no? Creo que hay una creación de culpa algunas veces que está mal puesta. Hay una idea de buscar un enemigo, una causa objetiva que explique esto. Y lo escuchaba sobre todo, hubo un presentador chileno ayer, ¿no?, que venía y contaba la experiencia del país, ¿no?, y decía pues que el problema viene siendo, ¿no?, la desigualdad, el tamaño del Estado, que no es suficiente para reducir desigualdad, que el acceso a servicios públicos, y la verdad es que, como decía en la columna, ¿no?, condicionando a que Chile no es Dinamarca, ¿no?, a que Chile no pues tiene el ingreso per cápita de Suecia, por eso, problemas, Dinamarca, pero que no es lo mismo comparar un país de 23.000 per cápita con uno de 50.000, no se le puede exigir lo mismo al Estado chileno que se le exige a un país del promedio OCDE. Y parte del problema de percepciones, ¿no?, es estas expectativas infladas, ¿no?, que todo el mundo puede tener, pero que son la causa del problema, yo creo, y que en Chile se han hecho más fuertes justamente por ser parte de este grupo de países ricos. Entonces, claro, Chile ya no se compara con nosotros nos solemos comparar con Colombia, con Chile, con México, y vemos estadística pública. Chile, cuando se compara, ya no se compara pues con la región, sino que mira arriba, ¿no? Mira, oye, ¿cómo es que está haciendo Nueva Zelanda? ¿Qué cosa está haciendo Francia? Y cuando mira así, oye, soy el más desigual, no soy el que tiene menor acceso a educación, menor acceso a salud, pero estás comparando papas con camotes. Y eso ha alimentado una narrativa que ha creado este monstruo de vamos a atacar el modelo ¿no?, neoliberal, extractivista primario exportador, ¿no?, que es un poco lo que se repite la condensación de toda la local, si quieres, ¿no? Y cada uno pues, oye, yo estoy molesto no porque las pensiones están mal, yo estoy molesto pues porque los hospitales no tienen medicinas, porque el transporte público demora un montón, cada uno tendrá su razón, y todo esto lo condensamos en una queja contra el modelo, cuando en verdad eso no tiene nada que ver. Quedando pendiente todavía la asignatura de definir cuál es el modelo, porque cuál es este modelo que se denomina neoliberal. Ok, una cierta prudencia fiscal, ciertamente. En verdad no es nada del otro mundo, o sea, es algo que es perfectamente de sentido común, que es prudencia fiscal y monetaria, no tener inflación, es tener apertura al mundo, no, yo quiero ser un jugador, pero es un país chico. O sea, apertura comercial y de inversiones, es tener libertad de emprendimiento, no, libertad de precios, libertad para trabajar, no trabajar. Y que el Estado no sea el principal proveedor de bienes y servicios, digamos. Y el rol del Estado es la otra pata que es fundamental, y aquí sí hay un punto importante, porque lo que se viene mezclando es, oye, este modelo es inherentemente corrupto.
¿no? O este modelo es el que trae... el hecho de que los privados sean los que provean estos bienes y servicios... En general lo que sea, y de donde se está colgando mucho la izquierda hoy día es achacándole al modelo, sea como quieras definirlo, no los problemas de corrupción que ha habido en los últimos años. La verdad es que el modelo funciona solamente cuando tienes Estado de Derecho, cuando tienes reglas claras, cuando tienes poder un mecanismo de poder judicial independiente. Eso es parte modelo. No es se está tratando de vender todo lo, no, ni siquiera no es periferia, sino que está tratando de vender como que es parte del modelo opuesto, ¿no? De la corrupción y esto, y ahí hay que separar bastante paja del trigo, ¿no? Y sin embargo, uno pensaría que uno de los últimos reductos donde eso podría no calar, podría ser una reunión de personas que se dedican precisamente a discutir esto. Ayer hubo una intervención interesante de Lucho Carranza de la CAF, ¿no? Y él decía, oye, en la mayoría de países como se manejan temas de corrupción privada, está tratando de separar a las personas responsables de la institución de la empresa, ¿no? Y esto en verdad va un poco más allá, es empezar a decir, oye, no es la clase empresarial la que es corrupta, no son los políticos los que son corruptos, es tal cual y tal, ¿no? Y esas personas que tienen que pagar, esas personas que paguen las culpas, ¿no? Pero la empresa en general, los trabajadores de la empresa, los otros accionistas que no tenían por qué estar metidos, no tienen por qué ser responsables. La señora Conterno ayer en su discurso de inauguración dijo lo que ha ocurrido a propósito de los aportes de determinadas empresas a las campañas políticas, dice, no empaña solamente a tales empresas o a tales empresas, empaña a todo el empresariado. Es precisamente esta idea de tierra basada, es una idea de clase, ¿no? Entonces parece una asignación un poco inadecuada de responsabilidades, ¿no? Se puede jalar un poco la pita, yo creo que ahí la responsabilidad la puedes tratar de poner quizá en la parte gremial, en un sentido de, oye, no pudimos prever que esto podía haber pasado, no pusimos las condiciones para que nuestros asociados se manejen dentro de un cauce anticorrupción, quizás hasta ahí podría jalar la pita, pero de ahí a decir, oye, todos somos responsables, todos tenemos la culpa, creo que hay un trecho medio largo. Pero, digamos, volviendo a la reflexión inicial, eso es lo que parece estar germinando. Y ese tipo de sentimiento, ese tipo de culpa en buena Eso es lo que te decía al comienzo, ¿no? Es un tipo de culpa, pero que hay que buscar acá las responsabilidades individuales, ¿no? Y eso es, en verdad, eso es al final a donde se tiene que caminar. Oye, ¿qué cosa hizo tal empresario? Ok, entonces este empresario tendrá que pagar sus responsabilidades. Hablar de la clase empresarial, pues es hablar, no sé, como la clase de profesores o la clase de, no sé, periodística, o sea, no puedes meter a todos en un mismo saco. ¿Por qué tendría uno que hacerse cargo de lo que hace mal algún otro periodista? A lo más, como te decía, como gremio, si quieres, podrías poner ciertas condiciones, ¿no? De vigilancia, etcétera, pero no más. Ya, pero este discurso se está desplazando de lo estrictamente económico a lo político. Por supuesto. Y ahí encuentra un terreno mucho más fértil. Pero es que al final, como trataba de decir en la columna, esta percepción del modelo tiene poco de que hacer en términos económicos de políticas públicas, más allá de lo que el Estado mismo tiene que hacer. Porque cuando hablamos de qué cosas sí hay, qué brechas de vulnerabilidad sí hay que cerrar, estás hablando generalmente de que el Estado no ha sido eficiente en gestionar sus recursos. Estás hablando de, oye, mejores carreteras, acceso a medicinas en la salud pública, estás hablando de mejor educación pública, pero estos hechos no se suelen ver así y más bien se va a la parte de percepciones. Y eso ya tiene que ver puramente con tema político. Ya no es un tema de política pública, y es un tema de política, ¿no? Y vamos a ver cómo juega esto en la campaña parlamentaria de ahora. Espero que no mucho. Más interesante va a ser cómo juega esa parte de percepciones en la campaña presidencial. Más interesante y más complicado al mismo tiempo. Sí, también, más complicado. Más delicado. Porque ahí tienes que trabajar también con la idea de narrativa desde el otro lado, ¿no? Oye, ha habido reducción de pobreza, ha habido mejoras en la desigualdad, estamos yendo por buen camino, hay cosas que faltan. Parece que nadie quiere asumir esa narrativa es mucho más difícil de construir. Vamos a ir, Diego, si nos permites un momento, a una pausa y vamos a regresar para seguir conversando sobre este punto. Muy bien, continuamos aquí desde Paracas en la edición número 57 de CADE, nuestra entrevista con Diego Macera, gerente general del IPE. Diego, estábamos conversando sobre las narrativas y cómo, digamos, hay un intento de explicación de lo que ocurre en Latinoamérica a partir de una cierta narrativa, de que el modelo tiene la culpa y todo, y que podría existir otra narrativa o otra lógica, pero que resulta políticamente más difícil de asumir, que no hay quien module esa voz.
es una narrativa difícil de construir, ¿no? Que es la narrativa, o sea, no me gusta usar tanto la palabra, pero digamos pro modelo, Sí. si quieres definirla de alguna manera, ¿no? Que oye, esto es el camino que hemos seguido ha reducido pobreza, ¿no? Ha mejorado desigualdad, ha mejorado calidad de vida por donde quieras verlo, o sea, no, en verdad es muy difícil encontrar una estadística que haya empeorado en los últimos 20 años, si no imposible. Sin embargo, esa narrativa que debería ser la obvia, Es impopular. ya es políticamente muy difícil de armar en una historia y que puedas tener pues 1 millón de personas marchando en la calle para defenderla. No, mira, y ni siquiera eso, o sea, cuando las marchas ¿no? brotan en Chile, ¿no? Cuando la última que viste activada cada tema político grande fue lo de la ley Pulpín, Sí. ¿no? Brotan más bien por la narrativa opuesta, ¿no? Que es la que toca fibras quizá más sensibles, cuando lo que uno quisiera ver pues es una marcha, oye, ¿por qué no tenemos las medicinas que necesitaremos que tener en el salud y el SIS? ¿No? ¿Por qué no tenemos mejor seguridad ciudadana desde hace unos 10 años? ¿No? ¿Por qué no estamos peleando por temas de calidad de vida que sí importan y para los cuales el Estado tiene algo bastante directo que hacer? Pero esa narrativa que debería ser súper simple de construir, lamentablemente no ha calado y es muy difícil que cale. Es improbable que en la campaña para el 26 de enero aparezcan, digamos, Para el 26, voces... 26 de enero probablemente hayan 2 semanas de campaña, ¿no? Después de Que va a pasadas ser fiestas. anticorrupción, va a ser probablemente el monotema. Y eso, ¿no? Son los 2 semanas de campaña, la verdad que hay pocos temas para poner. A la hora de establecer responsabilidades y lo que necesita ser cambiado, muchos discursos, particularmente de las candidaturas de izquierda, apuntan a la Constitución y al capítulo económico de la Constitución y declaran que quisieran cambiarlo. Efectivamente, esa Constitución es un corset importante. Es un corset importante, la mayoría de personas no entiende por qué y la mayoría de personas que avisan que piden el cambio de la Constitución, muchos no lo han leído tampoco, porque en realidad lo que dice es algo bastante razonable. Los puntos centrales de la Constitución no son muchos, son cosas de sentido común. Por ejemplo, el Banco Central no puede prestarle plata al Estado porque te genera lo que te generó la inflación de los 80. Me parece algo súper de sentido común. El Estado no puede meterse en contratos firmados entre privados. Me parece perfectamente lógico también. El punto central, quizá el que más le pica a cierta parte del espectro político, es esto de que el Estado no se puede meter en la provisión de bienes, no puede haber Estado empresario. O sea, el rol subsidiario del Estado en la economía, ¿no? Ese es el punto medular del cambio constitucional que se quiere hacer. Ahora, cuando tú miras, hablemos de Estado empresario entonces. ¿Qué cosa pasó acá cuando tenías Estado empresario? ¿No? La historia es de desastre, ¿no? Y entonces algunos te dicen, oye, ya, pero eso fue hace 15 años, hace 20 años, hoy las cosas son distintas, no hay por qué no pensar, y mira Chile, ¿no? Y mira Ecopetrol en Colombia, ¿no? Y los ganeses tienen. Entonces, bueno, bacán. ¿Qué cosa entonces? ¿Tenemos Estado empresario hoy día acá? Sí, tenemos empresas públicas. ¿Cómo les va? ¿No? Tienes a Petroperú y tienes todas las EPS que te dicen, oye, si no puedes ni con las empresas estatales que tienes hoy día, ¿qué te hace pensar que meter una aerolínea estatal va a ser una buena idea? Pero, digamos, ese es parte del discurso político que se tiene que armar, espero, a la campaña. Y probablemente la gente no conecta que eso se va a financiar con la plata de sus impuestos, es decir, que la plata que le sustraen para financiar al Estado va a ser aparentemente dilapidada de un esfuerzo de esa naturaleza. Me parece que sí conecta mucho más. Esa parte quizá no tanto, pero la parte con la que sí conecta es con esto de que las empresas estatales se vuelven agencia de empleo de los partidarios, de la gente que tiene el carnet de quien sea. Entonces tienes una empresa manufacturera en el norte muy conocida que tenía pues como 7.000 empleados en la época que era pública. Hoy tiene menos de la mitad y está produciendo el triple. Y casos como estos, no puedo decir, pero hay varios casos como estos, ¿ya? En los que tienes una empresa que de ser pública pasa a ser privada, tiene menos personal, se hace mucho más eficiente. ¿Cómo se llamaba la empresa cuando era pública? El mismo nombre. El mismo nombre, bueno, ok. Pero la historia es, oye, esto es más eficiente para todos. No es solamente un tema de que no es una agencia pública, sino como sociedad todos estamos mejor si tienes una empresa más eficiente. Otro tema, antes de que se nos agote el tiempo, es el de los aportes privados y de empresas, no de personas naturales, porque los de personas naturales están permitidos a una cantidad limitada, por supuesto, y sobre la mesa, no debajo de la mesa. Los aportes de empresas a campañas políticas.
¿Qué impresión tienes tú de que eso sea prohibido cuando en otros lugares del mundo es permitido, siempre y cuando esté limitado y esté, digamos, bancarizado y expuesto a mí la luz me pública? gusta un poco cómo lo han estructurado en Estados Unidos. Oye, la parte del uso de tus recursos es parte de tu libertad de expresión. ¿No? Yo apoyo una idea y la puedo apoyar financiando ¿no? mensajes que vayan a favor de la idea que yo quiero expresar, mi idea política. Eso me parece perfecto. Ahora, lo importante en el caso particular peruano es que más allá de que yo pueda tener esa preferencia, hay que cumplir la norma. Bueno, o sea, eso es claro, claro. Mi preferencia es por expresar apoyo político. Si quieres, oye, yo soy libre de usar mi plata para dar el mensaje que yo quiera, ¿no? Eso está perfecto. Sí hay un área gris cuando esa plata va directamente a la campaña, ¿no? Por eso en Estados Unidos han hecho esa estructura, pues, de los super PACs. ¿Cómo es esa estructura de los super PACs? O sea, los super PACs no hay un límite de aporte. Sí. Siempre a la fundación o la organización que aportas, que es un super PAC, no puede tener contacto directo con la campaña del candidato. ¿Ya? O sea, tienes un candidato X, él tendrá su equipo de campaña, él coordina. Tú, pues, el candidato tiene super PACs que lo apoyan a él, pero no tienen contacto directo con su campaña. ¿Y cómo llega el dinero finalmente? Tú le das al super PAC y el super PAC hace la publicidad. ¿no? O hace los mensajes de Facebook, hace lo que sea. Pero no hay un contacto directo con la campaña. Entonces, digamos, ahí es más fácil de vender la idea, oye, yo estoy apoyando un mensaje. ¿No? Claro. ¿No? ¿Y no se parece eso a lo que quiere sostener Confip que hizo a propósito de la empresa privada? Sí, de hecho se parece bastante, ¿no? Y que entiendo no es ilegal. ¿Ya? El tema ahí justamente es esta línea gris que te comentaba de qué tan cercano puedes estar al candidato o no. ¿No? Yo sí defiendo que con tu plata puedes hacer lo que quieras, pero siempre cumpliendo con las normas. Y en una segunda vuelta, además, con dos discursos tan antagónicos. Es que ahí caminas en una línea muy difícil de decir, oye, por un lado, yo no soy político, ¿no? Pero mis fines sí son políticos necesariamente. O sea, yo tengo una visión de modelo económico, tengo una visión de libre mercado que finalmente es un tema político, ¿no? Entonces, no soy político, pero mis fines sí lo son. Ahí tienes un tema que creo que a partir de eso sería bueno discutir en el CADE. Muy bien. Bueno, muchas gracias a Diego Macera por esta entrevista. Vamos a estar atentos a sus intervenciones aquí en la edición 57 de CADE y nosotros nos vemos mañana aquí en de 6 a 9. Buenos días.